Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos, desde Costa Noroeste, una semana más con vosotros para daros este programa de Sembrando Esperanza. Como cada semana, este programa sale con el propósito de traer esperanza a tu vida. Bien, muchísimas veces pensamos que la esperanza es siempre puesta en algo sólido, algo concreto, algo físico, pero muchísimas veces lo que nos falta es la esperanza espiritual. Digo esto porque hay muchísimas depresiones y la mayoría de ellas, y es una de las primeras enfermedades que hoy están asistiendo en el mundo, la califica como la muerte del alma. Bien, pues el mensaje que traemos cada semana es para despertar ese alma que hay en ti, que no queremos que muera y que nunca caiga en esos estados de depresión que la sociedad hoy tanto está afectada. Bien, el programa de hoy es un programa, digamos, hablando de temas religiosos. Le digo, por ejemplo, una pregunta de la que tengo y contestará nuestro tertuliano de hoy. ¿Es el hombre un enfermo religioso? ¿Por qué el hombre se va tras las religiones? ¿Por qué todos los países del mundo y culturas del mundo tienen y usan las religiones? Bien, pues esta pregunta y otras son las que nuestro amigo y hermano, pues don Ramón Tejada, nos acompañan esta tarde. Don Ramón, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Me alegro de estar aquí con vosotros. Es siempre un placer poderte invitar. Tu disponibilidad siempre es buena, por eso abusamos de ti. Bueno. Bien, vamos a ver. El tema, como lo he presentado, es ¿por qué todo el mundo, toda la gente en general, porque aún hasta los que no creen en Dios, son religiosos? Es decir, el sentir religioso de un pueblo es inculcado, es aprendido o nace de una necesidad interior del ser humano. Es cierto que a lo largo de toda la tierra, en todas las culturas, en todas las tribus, en todas las naciones, en todas las lenguas, hay un sentido de Dios, de lo divino, y eso lo contemplamos. O sea, toda cultura tiene su divinidad, a la que se ha adorado desde la antigüedad, desde que el hombre existe, y ha sido algo innato en el ser humano, es algo que encontramos en todas las culturas y en todas las edades, en todos los estratos sociales, en el ser humano, en definitiva, es algo que se encuentra de algún modo, pues que está en el fondo de su corazón, y eso es precisamente lo que encontramos como una de las evidencias de la existencia de Dios. Eso nos habla, nos resalta la idea de que esa idea innata que hay en todos los seres humanos, da igual la nación, el lugar, el estatus social, da igual su cultura, su lengua, da igual, todos tienen, eso implica que evidentemente pues
hay una sensación o hay un anhelo innato en el corazón del ser humano por acercarse a Dios, por buscar a Dios, por acercarse a su Creador y descubrir a aquel que nos ha diseñado y que nos ha creado. Y es precisamente al leer las Escrituras, Romanos nos habla precisamente de ese deseo de Dios, de ese conocimiento básico, no un conocimiento salvífico de Dios, pero sí hay un conocimiento básico de la existencia de Dios. Dice que le hace inescrutable, es decir, le hace, no se puede eximir, le hace culpable, el mismo conocimiento le hace culpable. Sí, y ese es el conocimiento que dice Romanos. Por ejemplo, Romanos dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y su deidad, dice, se hacen claramente y visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En definitiva, lo que está hablando es que el ser humano, desde sus inicios, se ha planteado, ha mirado el universo, ha mirado el planeta donde vivimos, los cielos, ha mirado todo lo que nos rodea y se ha preguntado, ¿de dónde ha salido todo esto? ¿De dónde? Tiene que haber algo que trasciende nuestro presente y que de algún modo haya diseñado todo el universo, porque nadie piensa que un Boeing 310, uno de estos aparatos que estamos viendo volar en nuestros cielos hoy, que en parte se produce, creo que, no sé si es en Sevilla, tienen una parte que ellos terminar. La cuestión es que ninguno de esos aparatos ocurre de forma espontánea y natural y surge en una chatarrería. O sea, hay alguien que lo ha diseñado, que lo ha llevado a cabo, que ha producido las piezas, las ha ensamblado y ha puesto en marcha todo ese aparato. Este universo tiene que tener un creador, tiene que tener alguien que lo haya diseñado, tiene que tener alguien que haya provisto las materias primas por las cuales se lleva a cabo. O sea, y eso es lo que Romanos dice, que en el fondo del corazón del ser humano, todo ser humano tiene la sensación de que existe Dios al contemplar el universo y al contemplar la vida y preguntarse de dónde hemos salido, por qué estoy aquí, hacia dónde voy, cuál es el sentido de la vida. Son preguntas esenciales que nos hacemos. ¿Por qué? Porque evidentemente el ser humano fue creado por Dios y fue creado con ese instinto, con el de buscar a Dios, el instinto de acercarse a Dios, de realmente reconocer que existe un Dios y por lo tanto conocerlo. La mayoría de los ateos, grandes ateos, que han negado la existencia de Dios, en el último momento de su existencia, han gritado o han orado a Dios, si existes, ayúdame. En el fondo, por muy ateos que seamos todos, o que alguna gente sea atea, mejor dicho, en el fondo del fondo existe la duda de si realmente hay algo. ¿Por qué? Bueno, hemos sido creados así, porque Dios ha creado todo este universo, y nos hacemos preguntas. Y la negación absoluta de Dios no es realmente una respuesta segura ni cierta, por muy ateo que alguien se considere. Existe la duda, porque hay un Dios. Entonces, ¿podemos decir que el hombre no es un enfermo religioso? No. Podemos decir que ni podemos decir que nos hacemos adictos a la religión. ¿Podría ser así? Sí, creo que algunos entienden la religión de esa manera, como si fuera una enfermedad, y comprenden la religión como si fuera un defecto, como si fuera realmente un mal que la sociedad tiene que superar con el paso del tiempo, ¿no? Muchos habían predicho que la religión desaparecería, y habían dicho que la muerte de Dios y por tanto la desaparición de las religiones. Hoy en día vemos que no es cierto. El ser humano, por mucha tecnología, por mucho avance científico, seguimos teniendo en el fondo de nuestro corazón la necesidad de descubrir ese Dios que es real y que evidentemente puede ofrecer al ser humano esperanza. Entonces, ¿realmente la religión es una enfermedad? Creo que es una necesidad, es una respuesta del ser humano a una necesidad interior que tenemos. El mundo en el que vivimos es un mundo donde lo que contemplamos muchas veces es dolor,
es sufrimiento, es enfermedad, es injusticia. En el fondo del corazón, el ser humano busca esperanza de que haya otra realidad realmente feliz a la que hoy en día contemplamos. El ser humano hoy en día no es feliz. Dice, había una serie hace ya años, mi madre veía, que se titulaba Los ricos también lloran. Yo me acuerdo de ella. Y a mí el título siempre me ha dejado me ha hecho pensar mucho, porque es cierto. Muchas veces pensamos que por tener dinero ya se resuelve la vida se hace feliz. No es cierto, no es cierto. El ser humano busca realmente una esperanza trascendente que le dé sentido, que le dé respuesta a por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Y evidentemente eso tiene que ver con la respuesta que Dios nos ofrece, y nos ofrece en la palabra, y es algo que tenemos a nuestro alcance y que yo animaría a todos los telespectadores que lean las Escrituras, que lean los Evangelios, especialmente los Evangelios, la vida de Jesús, las biografías de Jesús, con diferentes enfoques. Cada evangelista tiene su propósito a la hora de escribir, tiene su idea y tiene un público al que quiere dirigirse distinto, y por lo tanto pues va a escribir en función de ello. Y por eso hay sus diferencias, sus matices, y a veces textos no aparecen, o pasajes que no aparecen en un evangelio, pero sí aparecen en otro, porque hay una intención de parte del escritor, del evangelista. Pero yo animaría a que leyéramos las Escrituras, a que el telespectador lea las Escrituras, la palabra de Dios, los Evangelios, porque son tremenda respuesta a la necesidad del corazón del ser humano. El ser humano necesita esperanza, y las Escrituras han venido, Jesús ha venido a darnos esperanza. Con esto estamos viendo, o queremos ver, que el mundo no está, o la gente no están dando por bueno lo que aquí tenemos, con lo cual se espera pasar a otra vida en el que se viva mucho mejor que aquí. Sí, es cierto. Eso es una esperanza cristiana. La mayoría de las religiones tienen un tipo de esperanza quizás en el más allá, unos de una manera, otros de otra. La esperanza cristiana, la que nosotros creemos, tiene que ver con la esperanza de que cuando partamos de este mundo, los que hemos creído en Jesús, los que han depositado su esperanza en el Señor Jesús, tienen la esperanza de ir a su lado y vivir en un mundo donde, como dice Apocalipsis, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá muerte alguna, y evidentemente será ese mundo para el cual fue creado el ser humano. El ser humano no fuimos para vivir en un mundo donde el mal domina, fuimos creados para vivir en un mundo donde domina el bien, donde domina el amor, donde domina la paz. Ese era el plan de Dios. El hecho de que el hombre se alejara de Dios, evidentemente, pues hizo que el mundo se autodestruya, como lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Y esa es la esperanza que tenemos los cristianos. El cielo es la esperanza que tenemos, es lo que la palabra nos enseña, que hay una realidad trasciende a este mundo físico al que nosotros ahora estamos y vivimos, y que evidentemente es algo que Dios tiene preparado para aquellos que creen y confían en Él. Y el cielo es real. Para nosotros los cristianos es una esperanza auténtica, por la que muchos a lo largo de la historia han dado sus vidas. Los propios apóstoles que estuvieron con Jesús confiaron y estuvieron dispuestos, sabiendo que tienen una esperanza mayor. Esteban, siendo apedreado, viendo a Jesús, sabiendo que aunque partía de ese mundo, sabía dónde iba. Era la misma presencia del Señor Jesús, ¿no? Hombre, y la misma Reforma, ¿no? Cuando quemaban a la gente, en el siglo XVI, XVII, si morían quemados vivos, no muertos, pensando en que todo esto pasaría e iría a un lugar mejor. Vamos a ver, el hecho, Ramón, el hecho de que todas las culturas y religiones del mundo asuma esta parte positiva que hay después de este mundo de conflictos y de problemas, que todas las religiones la suma, la hace esta verdad más creíble, o quizás es el fenómeno colectivo de que el mal de muchos
como se dice, ¿no? Ya. Evidentemente, creo que puede haber el anhelo y el profundo anhelo del ser humano de encontrar algo realmente diferente a lo que podemos ver en nuestro mundo. Y eso es el ser humano, incluso religioso o no religioso, porque incluso el no religioso puede buscar incluso otro mundo. Hay gente que no cree en lo religioso, pero cree en otros mundos, en otros planetas, y cree en la posibilidad y la existencia de otros mundos, posiblemente mejores incluso que este. En el fondo es la idea que hay en el corazón del ser humano de insatisfacción por el mundo en el que vivimos. ¿Pero por qué esa insatisfacción? Bueno, porque hay un mundo real que nos satisface. O sea, con el mundo en el que vivimos hoy en día, donde hay tanta inseguridad, incertidumbre para todo, donde los diferentes relaciones entre familias, entre sociedades, se están caracterizando hoy en día cada vez más por la violencia, donde la injusticia acampa, donde es difícil realmente poder encontrar gente que no esté marcada por la corrupción en los días en los que vivimos. En el mundo que vivimos, un mundo que no es el que realmente anhelamos y deseamos en el fondo del corazón, el ser humano busca una esperanza, y esa esperanza evidentemente no es la que va a llegar por los medios políticos, no es la que va a llegar porque el hombre pueda realmente producir una sociedad mejor, porque lo ha intentado pero no lo ha hecho. Ha habido intentos a lo largo de la historia, pero no han funcionado. Pero sí hay una esperanza, que es la que nosotros realmente tenemos, es que Dios va a hacer que un día todo eso transforme y Él va a llevarnos a ese mundo, a ese cielo, donde estará dominado por el gozo y por la paz y el amor, ¿no? Jesús las palabras de Jesús siempre fueron declaraciones. Yo diría que hoy, según los paparazzi, sería una exclusiva, ¿no? Y además irrevocable. El Evangelio de Juan, capítulo 3, Jesús garantiza y Él dice que Él ha descendido del cielo. Si tú decías antes que nosotros creemos en el cielo. Si Jesús dice, aunque hay un dicho por ahí que la gente lo usa mucho, nadie ha venido de allí para decirnos lo que hay, ¿no? Yeah. Sin embargo, Jesús dijo, yo he descendido del cielo. Te lo digo, pero es una realidad y el hecho está, y Jesús lo dice, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es una declaración que nadie se ha atrevido a hacer. Eso nos da, vamos a decir, seguridad, potencia la creencia de que hay un cielo, de que hay otra vida. Desde luego. De hecho, Jesús, Dios mismo, en diferentes textos de la Escritura, tanto en Isaías como, por ejemplo, en Hechos, Él habla y dice en Hechos capítulo 7, cuando Esteban está hablando a los fariseos que están a punto de matarle, Él les dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y está hablando el Señor mismo y está expresando que el cielo es su trono, dice. Es el lugar donde Él reside, donde Él vive, es su morada. Y es precisamente pues, la esperanza donde nos sigue recordando que los creyentes tenemos la esperanza de que vamos a ir precisamente donde está Jesús, al lado de su trono, en su reino, donde podemos morar con Él por toda la eterna. Luego, Él hace promesas a uno de los malhechores que hay al lado
que es crucificado al lado de Jesús, y la promesa es que precisamente estaría con él en el cielo, ese mismo día, porque iban a morir en ese momento, entonces iban a estar a su lado, y era una de las esperanzas que alguien que no tenía una vida precisamente intachable, que no había vivido una vida llena de virtudes, estaba en la cruz, en este caso, no como Jesús, injustamente, sino en este caso el malhechor estaba justamente, había una serie de delitos que había cometido y que por lo tanto estaba siendo ajusticiado por ellos. Sí. ¿Y cuál es la promesa de Jesús? Que va a estar con él, pero un malhechor, bueno, una de las cosas que sí se ve, porque hay dos malhechores, uno de ellos maldice a Jesús y el otro dice: Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí en tu reino. Y evidentemente había en su corazón que la puerta que él necesitaba abrir para poder realmente recibir la esperanza de parte de Jesús. Y eso es lo que encontramos precisamente en ese pequeño diálogo en la cruz con el malhechor y Jesús, ¿no? Llevar tu mensaje, maestro, junto a ti siempre caminar. Somos ciudadanos del cielo, somos una vela queriendo alumbrar, sembrando esperanza, sembrando alegría. Queremos la vida entregar, seremos semillas, la tierra baldía, queremos juntos cultivar. En otro momento Jesús hace otra declaración y dice: nadie ha descendido del cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Sí, Él está ahí enfatizando nuevamente que Él ha venido de un lugar que no es este, de un lugar mejor que este, al cual promete llevarnos, ¿no? Estas palabras las puede decir un loco, las puede decir un esquizofrénico, las puede decir quien tú quieras. Pero ¿cómo Jesús demostró eso? ¿Cómo Jesús llegó a demostrar que ni estaba loco, ni estaba enfermo, ni era un iluminado? ¿Cómo llegó a demostrar Jesús que el cielo es una realidad? Jesús, cuando contemplamos su mensaje y nos acercamos a Él, hay quienes han tachado a Jesús de eso, de loco, de alguien alucinado que realmente estaba enseñando algo que posiblemente creyera pero que no fuera real. Y eso, evidentemente, siguiendo la vida de Jesús, entendemos y contemplamos que Él vivió lo que Él creía, y además eso se cumple, porque Él muere por un mensaje que estuvo enseñando y predicando, muere por el ser humano para poder darle salvación, y muere consciente de que la muerte no era el final, era una puerta que se abría a una nueva realidad, y evidentemente hablando del Jesús humano. Y lo que está ocurriendo es que Jesús manifiesta precisamente con su mensaje, si uno estudia su mensaje, encuentra integridad, encuentra coherencia, encuentra sentido común en muchas cosas. No es un mensaje de alguien que realmente se contemple en él pues falta de integridad o absurdo, un mensaje absurdo, no es. Mentiroso no lo es, porque lo que dijo se cumplió. Dijo que en 3 días iba a levantar el templo aquel y lo cumplió. Quizás no lo dijo con las palabras fáciles de entender, cierto, pero él habló de su muerte, antes de que ocurriera, y ocurrió. No solo muere, sino que además resucita, como él había dicho, que iba a resucitar. Y esa manifestación de su resurrección es la confirmación de todo su mensaje. La resurrección es la señal divina por la cual todo lo que Jesús ha estado enseñando, todo lo que Jesús ha estado haciendo,
tienen, digamos, la autorización divina, tienen el sello de Dios. Es Dios quien está respaldando ese mensaje. Y es precisamente Dios mismo el que está respaldando el mensaje de la salvación, el mensaje de la esperanza, de un cielo que nos espera a los creyentes, lo que la resurrección también está confirmando. Y la resurrección fue eso. Después, siempre me ha llamado mucho la atención, la mayoría de los apóstoles mueren como consecuencia de su fe. ¿Quién muere por una mentira? Nadie. Tú tienes que haber visto o descubierto que eso a lo que estás siguiendo es verdad, y por lo tanto puede que uno sí que pudiera morir por una mentira, pero la mayoría evidentemente habían descubierto que lo que Jesús había enseñado era cierto, valía la pena, y era algo por lo que realmente ellos estaban dispuestos a sufrir y a morir. Esteban fue uno, Pablo fue otro, Pedro fue otro, hubo muchos. Y Esteban mismo, cuando tú estabas citando de que estaba muriendo a pedradas, él dijo que miró para el cielo y dice, y veo el trono de Dios y la gloria de Dios. Así que él podía ver aquello ya, ¿no? Bien, hablando de lo religioso, el pueblo judío era muy religioso. Tenía un montón de fiestas ordenadas por Dios precisamente, tenía un ceremonial no muy complicado, pero sí muy engorroso de llevar a cabo. Pues uno de esos grandes religiosos viene a Jesús y le hace una pregunta. Jesús le contesta ajeno a sus preguntas. Su reflexión fue, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie hace los milagros que tú haces. Capítulo 3 de Juan. Ahora, Jesús no le contesta y dice, pues está de acuerdo, está en lo correcto. No te has equivocado en nada. Jesús le dice, de cierto te digo, si tú no naces de nuevo, tú no podrás ver el reino de Dios. Así que toda tu religiosidad se quedará aquí, pero tú no irás al cielo con tu religiosidad. Bien, este concepto de nacer de nuevo no se usa tanto en el argot cristiano, en general. Sí fueron los rusos los que hablaban cuando hablaba del comunismo, hablaba del hombre nuevo. Parece que no sé si Marx o otro, hablaba de el hombre nuevo que iba a traer, ¿no? Del mundo nuevo, decían otros, ¿no? Sí, realmente, esta declaración que Jesús hace y la asegura con 2 veces, de cierto te digo, Sí. Te pregunto, ¿de qué manera nosotros entendemos esto? ¿Cómo se puede entender esto? Nacer de nuevo. Explícame un poquito eso. Es curioso lo que estabas comentando sobre el mundo comunista y cómo, es cierto, quiso crear o emular la visión cristiana, pero bajo la dirección del ser humano, no bajo la dirección de Dios. O sea, ese nuevo hombre del que hablaba el comunismo y el que sigue hablando algunos sectores de él, en el fondo son reminiscencias cristianas. Son reminiscencias, o sea, han ido cogiendo ciertos aspectos y los han ido aplicando luego a sus doctrinas políticas y sociales, pero en el fondo tiene que ver con un programa que venía del cristianismo, porque el cristianismo habla de un hombre nuevo. Sí. Habla de un hombre nuevo, de una criatura nueva, a partir del momento en el que el ser humano nace de nuevo. Y ese nacer de nuevo es algo que el ser humano no puede producir. No es una cuestión... No biológico. No es biológico, es una cuestión, un aspecto espiritual, que Dios mismo forja en nosotros. La palabra Romanos habla de que el ser humano está muerto espiritualmente, hasta que llega este nuevo nacer. Por eso ese nuevo nacimiento. ¿Nuevo nacimiento por qué? Porque hay una realidad muerte.
hay una realidad de muerte espiritual. Entonces tenemos que nacer a lo espiritual. Es lo que está diciendo Jesús aquí, en este caso. Entonces, eso en teología se llama regeneración. Es una realidad donde nacemos a una vida espiritual, a una relación con Dios. Lo que antes teníamos vedado. Exacto, exacto. Y entonces ahora, en esa nueva relación, es donde nosotros empezamos a poder realmente experimentar esa nueva vida, esa novedad de vida que implica lo que la palabra habla en Gálatas 5:22 y lo identifica como el fruto del Espíritu Santo. Ese fruto es esa nueva manera de vivir. O Jesús lo expresa de otra manera en el Sermón del Monte y habla constantemente a lo largo del Sermón del Monte de una nueva manera de vivir, no marcada por el esfuerzo humano de cambiarse a uno mismo, porque el ser humano es incapaz de cambiarse. A lo largo de la historia el ser humano ha intentado hacer ese nuevo hombre, crear ese nuevo hombre, por nuestras disciplinas, por nuestros esfuerzos, pero al final el ser humano ha sido incapaz de poder transformar el corazón, donde en el corazón residen pues nuestras intenciones, nuestros sentimientos, nuestros deseos más profundos, pero muchas veces si miramos el corazón del ser humano, lo que se descubre en el corazón del ser humano puede ser envidia, puede ser celos, pueden ser orgullo, puede ser egoísmo, puede ser resentimientos, puede ser odio, puede haber muchas cosas. ¿Quién cambia eso? Dios. En la medida que nosotros nos acercamos a Él, después de haber nacido de nuevo, vamos siendo moldeados. Donde había odio, ahora hay amor. Eso es uno de los frutos, o una de las características del fruto del Espíritu Santo. Dice que amor, gozo, paz. Cuando no está Dios, nuestro corazón está lleno de incertidumbre, de temores, como tú decías al principio, hay falta de esperanza. El hombre cae en la depresión porque no tiene ningún tipo de aliento para esta vida. La vida se torna oscura y es precisamente el camino, la puerta a depresión y en algunos casos al suicidio. Sí, sí. Pero acercarnos a Dios es encontrar el camino a la paz, al descanso, al gozo en medio de una vida. ¿Qué es lo que necesitamos? Nacer de nuevo. ¿Cómo se produce este nuevo nacimiento? ¿Cómo se puede producir? ¿O qué tendría yo que hacer? Porque vamos a ir terminando. ¿Qué tendría yo que hacer? Normalmente los religiosos dirían que pues hay que hacerse de una religión tal. Y cumplir los mandamientos. Y cumplir pues una serie de reglas, de ritos, de tradiciones. Hay que hacer un montón de cosas. Hay una lista. En el cristianismo, en el mensaje de Jesús, hay solo, digamos, un término que implica ese requisito para poder realmente nacer de nuevo. Fe, creer. Ahora, creer no significa simplemente saber cosas. Bueno, también la Escritura dice, en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces. Dice, los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué es lo que significa? Ahí está diciendo que la fe no es simplemente saber cosas de Dios. Los demonios también saben cosas de Dios. Ellos, cuando los demonios se enfrentan a Jesús, le temían, sabían quién era, le respetaban. Precisamente creer tiene que ver con el hecho de rendir nuestro corazón. Tiene que ver con el hecho de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y significa no el que nosotros ya transformemos nuestra vida y seamos perfectos, sino inclinar nuestro corazón a lo que Dios dice y confiar en lo que Dios dice en su palabra. La palabra nos llama a que creamos, que Jesús muere, que confiemos, no solo creer, o saber, mejor dicho, no solo saber que Jesús muere en una cruz y lo hace para pagar por nuestros pecados, para darnos esperanza y vida eterna. No, tenemos que confiar. Y eso es como, yo puedo saber que la silla esta me sostiene,
Pero cuando realmente yo expreso que confío, cuando me siento, ¿verdad? Claro. Yo puedo decir, mira, esa silla, qué buena, es fantástica. Pero cuando yo realmente expreso mi confianza es cuando me siento. Creer en Jesús significa expresar esa confianza, sabiendo que lo que Él dice es verdad y se va a cumplir cada una de aquellas promesas que Él hace. Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna, dice Juan 5:24. No dice tendrá, dice tiene. Desde el momento en el que uno confía en Jesús, en su enseñanza, en su mensaje, que Jesús es Dios, que es el enviado de Dios para poder darnos la esperanza. Cuando tenemos esa confianza en la persona de Jesús, la palabra dice que tenemos vida eterna, que nacemos de nuevo. Entonces, el nacer de nuevo se produce, o ese nuevo nacimiento, cuando creemos Sí, y aceptamos a Jesús en nuestra vida. exacto. Y Él nos quita la condenación o la muerte, que es el resultado de la condenación, y nos da una vida nueva. Exacto. El que cree en mí tiene no muerte eterna, sino vida eterna. Así es. Eso sería la nueva vida, la nueva persona, el nuevo hombre que Jesús está diciendo. Sí. Bien, pues, ¿qué más podemos decirle a la gente, a nuestro público que nos está viendo? Porque son segunditos los que nos va quedando. ¿Qué más podemos decirle? Que yo animaría a los telespectadores, un poco reincidiendo en lo que antes he dicho, que se acercaran a las Escrituras, que la leyeran, que conocieran el mensaje de Jesús, que entendieran que Jesús, en un mundo como el nuestro, parece irreal en un sentido, pero sigue siendo un mensaje actual. Por mucha tecnología que tengamos hoy en día, el ser humano sigue necesitando esperanza y sigue necesitando entender la verdad. Y la verdad está en Jesús. La verdad está en aquel que murió en una cruz hace 2000 años, y eso no fue algo que se le escapó de sus manos. Fue precisamente su plan, era su propósito. Dios había prometido y predicho que eso iba a ocurrir, y cumple con lo que había predicho. Hoy necesitamos seguir conociendo el mensaje de Jesús. Y yo animaría a que nos acercáramos a leer los evangelios especialmente y a creer, a confiar con el corazón que lo que Dios dice es cierto, y a experimentar a Dios, a probar a Dios. Yo quisiera animar a los telespectadores a que prueben a Dios. Poner a Dios a prueba. Sí, y descubran que lo que Dios dice es cierto, que lo que promete sobre una vida con esperanza, donde hay paz, incluso en medio de la tormenta, como los discípulos están, cuando Jesús está, que es un pasaje precioso, los discípulos están asustados, atemorizados por la tormenta, la barca parece como que va a volcar, y Jesús está durmiendo. Jesús es el ejemplo de todo lo que quiere hacer con nuestras vidas, y una de las cosas que quiere darnos es paz, incluso en medio de los momentos difíciles de la vida. Y el Señor quiere traer esperanza, paz, amor, quiere ayudarnos a aprender a amar al que incluso nos ha hecho daño, nos ha herido, incluso a ese. De hecho, en el Sermón del Monte Jesús llama a los cristianos, a los discípulos, a poner la otra mejilla incluso cuando otros le abofetean. Bien, pues querido amigo, tenemos que ir terminando en esta tarde. Dejarte con este mensaje. Tú tienes que nacer de nuevo. No tienes que cambiar de religión. No. Porque si cambias de religión, sigue siendo lo mismo. Tú tienes que cambiar el Dios que hay en tu corazón y pedirle a Dios que Él personalmente o espiritualmente entre en tu vida. Y tus pecados serán perdonados. Los pecados no te los cura ninguna religión. Es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien te puede limpiar de todo pecado. Eso dice las Escrituras. Yo te animaría, como ha dicho el amigo Ramón, que tú te busques la Biblia, y yo te la voy a regalar si tú quieres la mía. Yo te la regalo para que tú la tengas y lea los evangelios y te des cuenta
la personalidad de Jesús y cómo te ama. Sí, para que tú dejes de tener esos temores de la muerte, de la inseguridad, de la violencia, para tener una esperanza gloriosa que es la que Cristo te está ofreciendo en esta tarde. Y llámame y yo te entregaré la Biblia para que tú la puedas disfrutar leyéndola. Visita una de las iglesias que estén cerca de tu casa y disfruta con ello oyendo la palabra de Dios. Llámame por teléfono si quieres, no importa dónde estés, llámame y hablaremos. Y así podremos darte o explicarte más sobre la esperanza que Jesús tiene para cada uno de nosotros. ¿Vale? Pues hermano Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y poder darle a los telespectadores de nuestro programa este mensaje de esperanza. Gracias a ti por invitarme. Pues querido amigo, sí, tengo la Biblia para ti, llámame, ¿vale? Y te la voy a entregar. El teléfono fijo, el teléfono móvil aparece luego en la pantalla. Que Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene.